Hola, bienvenidos a mi canal a Aprender a Redactar. En este video vamos a repasar los usos principales de los signos de puntuación. En primer lugar, antes de que te lances a redactar y de que sueltes ese pequeño Cervantes interno, acuérdate de que a la redacción le preceden tres pasos súper importantes, que son, en primer lugar, pensar. Piensa lo que quieres decir, fija un objetivo y no lo pierdas a lo largo de toda la redacción. Pensar implica pensar bien el tema, haz un esquema de ideas y en ese esquema considera una idea por párrafo. Es la manera más ordenada de escribir, una idea por párrafo. Y también en el momento de pensar lo que vas a decir, ponte en el lugar del receptor, porque en base a ese receptor tú vas a elegir las palabras adecuadas para que se cumpla tu objetivo. Después, una vez que tienes tu esquema y que ya sabes cómo lo vas a ordenar, te lanzas a escribir. Considera las normas de puntuación y el uso adecuado de conectores. Ponte en el lugar del receptor. Y si tienes dudas, bueno, hay páginas que te pueden ayudar. Está la página Fundeu, está el editor de Word, está la página del Diccionario Panhispánico de Dudas. Puedes preguntar y ahí te van a resolver dudas. Y por último, y esto es importante y generalmente pocos lo hacen, tienes que revisar. Cuando ya tienes tu texto y tienes ganas de deshacerte de él porque quieres irte a descansar, léelo en voz alta. Y ahí te vas a dar cuenta de que quizá pierdes el ritmo en algún momento o la puntuación no está muy clara o hay ideas que quedaron raras. En ese caso, redacta de nuevo, piensa cómo lo puedes decir de otra forma y ponte en el lugar del receptor. Piensa que le estás leyendo el texto al receptor al que le tienes que entregar el texto. Bien, te lanzaste a escribir, tienes clara tu idea por párrafo. Recuerda entonces que los párrafos tienen oraciones adentro. Es importante que pongas puntos porque a nosotros los receptores nos ayudan mucho los puntos. Y de esas oraciones que forman el párrafo también pueden tener otros elementos de puntuación, por ejemplo, coma, dos puntos, punto y coma. ¿Cuándo se usan las comas? En primer lugar, cuando hay un vocativo. ¿Qué es un vocativo? Un llamado al tú. Por ejemplo, Juan, pásame la pelota. Juan, coma, vocativo, pásame la pelota. Oye, tú, escúchame. Tú entre comas, porque es un vocativo. En segundo caso, se usa coma cuando hay una enumeración. Eh, Altanera, preciosa y orgullosa. Altanera, coma, preciosa y orgullosa. Se separan los elementos de la enumeración con una coma. Delante del último elemento enumerado no se pone coma, se pone una conjunción. En este caso, la canción La Viquina, altanera, coma, preciosa y orgullosa, ahí no va coma, solamente se pone i. Sin embargo, si tú estás enumerando oraciones y la última oración enumerada engloba todo lo que habías dicho antes, se pone una coma delante de la conjunción. O sea, si yo digo, oye, escuchas música triste, te encierras solo en tu pieza, no vas a visitar a tus amigos, coma, y todo esto me hace pensar que estás deprimido. Bueno, en ese caso sí hay una coma delante de i porque la última oración engloba todo. 3. Incisos. Los incisos van entre comas. ¿Qué es un inciso? Es una interrupción en la oración. Por ejemplo, la verdad, coma, escribe un filósofo, coma, ha de sustentarse con razones. En ese caso, el inciso, que va entre comas, escribe un filósofo o escribe un político, no tengo idea, no me acuerdo qué dije, va entre comas, indica la fuente. O yo puedo decir, los vientos del sur, coma, que en aquellas regiones son muy frecuentes, coma, complican a los viajeros. Que en aquellas regiones son muy frecuentes es un inciso que amplía la información de lo que yo estoy diciendo. Los incisos van entre comas. Son incisos cortos estas expresiones y todas sus amigas, es decir, por último, en fin, sin embargo, todas esas expresiones son incisos, van entre comas. Bueno, sin embargo, además es una locución conjuntiva adversativa y también va entre comas. 4. Anticipación del complemento circunstancial largo o de cualquier proposición adverbial en realidad. Ustedes saben que la oración lineal, el orden lineal de la oración es primero el sujeto, después el verbo, después el complemento directo, después el indirecto
y después los circunstanciales. Pero a veces yo anticipo para sentar un escenario, un entorno donde ocurre la oración, anticipo los circunstanciales o anticipo todos estos elementos adverbiales que me dicen cuándo, cómo, dónde, con quién, por qué. Bueno, lo pongo delante. Cuando ese elemento es largo, termina con una coma. Por ejemplo, en aquellos calurosos días de principios de verano, coma, nos sentábamos en el pasto a comer sandía. Punto. O por ejemplo, si yo digo, aunque me supliques, coma, no te voy a dar permiso. El aunque me supliques es una proposición. No sé qué tipo de complemento circunstancial sería, pero sí me está dando un escenario de súplica. Aunque pase esto, es una proposición, en este caso, concesiva. Entonces, aunque me supliques, coma, no te voy a dejar ir. Todos esos elementos, cuando son largos, cierran con una coma. Ahora, si yo digo, ayer lo pasé muy bien, no va coma porque es cortito. En la tarde tomaremos café, no hay coma porque es cortito. 5. Delante de las conjunciones adversativas, pero, sino, aunque. Delante de pero, coma. Después, no. Ahora, si es una locución conjuntiva adversativa, o sea, lo mismo que pero con más palabras, sin embargo, no obstante, con todo, va entre comas. Fui a comprar entradas, coma, pero no quedaban. Ahora, fui a comprar entradas, coma, sin embargo, coma, no quedaban. Coma, no obstante, coma, no quedaban. Si tiene más de una palabra, va entre comas. 7. Va coma también delante de las conjunciones consecutivas, o sea, aquellas que indican la consecuencia, y las locuciones conjuntivas consecutivas. ¿Cuáles son las conjunciones consecutivas? Por ejemplo, ¿qué? Comimos tanto en el verano, coma, que a la vuelta no me cabía el uniforme. Locución conjuntiva adversativa. Por lo tanto, comimos tanto en el verano, no, ahí está, ahí implica el tanto, implica el qué. Comimos mucho en el verano y por lo tanto, ese por lo tanto va entre comas, no me cabía el uniforme a la vuelta. Delante de la causa lógica. Este es interesante porque, como dirían los abogados, hay que distinguir. La Real Academia pone un ejemplo que yo creo que es súper claro. Dice, comparemos las siguientes oraciones. El suelo está mojado porque llovió. El suelo está mojado y la causa real es porque llovió. Pero ¿qué pasa si yo no escuché la lluvia? Sin embargo, me levanto, salgo y veo que el suelo está mojado y digo, oh, llovió, coma, porque el suelo está mojado. O sea, aquí hay un razonamiento lógico, porque puede ser que se rompió la cañería, puede ser que el riego disparó para todos lados, o sea, pueden ser muchas causas. Yo en el fondo estoy diciendo que aquí estoy haciendo un silogismo. Yo digo que llovió porque el suelo está mojado. En ese caso va coma. La causa real no indica coma. El suelo está mojado porque llovió, ahí no hay coma. Solamente hay coma delante de porque cuando es una causa lógica. Elipsis verbal se marca con coma. La coma separaría el sujeto de los complementos del verbo. Por ejemplo, si yo digo, Pedro es amoroso, Juan no. Juan, coma, no. Estoy sacando el verbo ser. Y en casos de ambigüedad se usa coma. El famoso ejemplo, me he vestido como me lo ordenaron. Me he vestido, coma, como me lo ordenaron, porque antes estaba pilucho, me he vestido. O me he vestido como me lo ordenaron sin coma, porque yo antes estaba vestido de una forma y me pidieron que me vistiera de otra. En esos casos se usa coma. Bien. Tú sabes que los párrafos tienen oraciones y cada oración se separa de la otra por un punto seguido. ¿Cuándo se usa punto seguido? Se usa cuando terminamos una oración y empezamos otra sobre el mismo tema. Fíjate en este fragmento de El gato negro de Edgar Allan Poe. Primera oración. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter.
punto seguido. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Estoy hablando de mi infancia, en la primera oración y en la segunda, pero desde distintas perspectivas. Primero yo digo, yo era muy bueno, era dócil y bueno. Y en la segunda yo ya me estoy enfocando en que era tan bueno que mis compañeros se reían de mí. Entonces puse un punto. Yo aquí me voy a enfocar en esta ternura de corazón. Pero es el mismo tema, cuando yo era chico. Y el punto aparte se usa para terminar el párrafo. ¿Cómo señor cuándo terminó el párrafo? Se usa cuando se hace referencia a un asunto diferente del tratado en el párrafo anterior o cuando se considera el mismo tema del párrafo anterior, pero desde otro punto de vista. Esto es lo mismo, es el mismo texto que el anterior. Entonces, yo sobresalía por mi docilidad y dice, me gustaban de forma singular los animales. Mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Punto aparte, me casé joven. Sigo hablando de mí, pero en mi primer párrafo yo hablaba de mi infancia. Ahora voy a hablar de mi vida más adulta. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Entonces, punto aparte. ¿Cuándo usar el punto y coma? Yo aquí recibo muchas preguntas. Ah, hay una norma de uso. Primero, para separar entre sí los miembros de una enumeración. ¿Pero cómo? ¿No se usaba coma? Sí. Pero ¿qué pasa si estás enumerando oraciones o frases y hay una coma entre medio? Usas punto y coma. Si al menos uno de los elementos enumerados incluye una coma, tú separas los elementos de la enumeración con punto y coma. Puede haber una conjunción después del punto y coma, o sea, puede haber un punto y coma y después un i, ni un problema. Aquí hay un ejemplo. Se dieron cita, todo esto está en el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia. Este es un ejemplo de la Real Academia. Se dieron cita el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, porque es el nombre, es una posición. Punto y coma. El consejero delegado, coma, Pedro García, punto y coma. El vocal Antonio Sánchez, punto y coma. Y el secretario general Juan González. Como estoy enumerando elementos que tienen coma entre medio, para separar esos elementos uso el punto y coma. Segunda norma. En toda oración larga se usa punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, o sea, los similares a pero, concesivo, los similares a aunque, o consecutivo, los similares a así que. Por ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. En este caso también se puede usar coma. Y si es que lo que encabeza el punto y coma fuera más largo, se recomienda usar un punto seguido. Tercera norma, para separar oraciones cuando no se ha empleado un conector. Se admite igualmente el punto seguido. Miren, esto es lo que la Real Academia llamaba como oraciones yuxtapuestas. Muchas veces yo pongo dos oraciones que podrían estar conectadas por un conector, pero no lo quiero poner por una cuestión estilística o porque sí, no sé. En ese caso se usa punto y coma. Por ejemplo, esta canción que a mí me gusta mucho. La viquina tiene pena y dolor, punto y coma. La viquina no conoce el amor. Podría ir un porque aquí. La viquina tiene pena y dolor porque no conoce el amor. En ese caso, yo no pondría coma, yo no pondría punto y coma. Pero como decidí no ponerlo, punto y coma. Yo puedo decir, la vio y corrió a abrazarla. Estoy pensando una madre y su hijo. El hijo corre a abrazarla. La vio, punto y coma, corrió a abrazarla. No puse el conector. Entonces, punto y coma. Y por último, los dos puntos. Me quedó bien chiquitita la letra, pero lo podemos hacer. ¿Cuándo se usa? Preceden a una enumeración de carácter explicativo. ¿Qué significa eso? Que yo de alguna manera presento lo que voy a enumerar. Ayer me compré 2 libros, 2 puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Podría ir una coma también y estaría perfecto.
Segunda norma, cuando se anticipan los elementos de la enumeración, los dos puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que los engloba. ¿Qué significa esto? Aquí está. Natural, sana y equilibrada. Esa es mi enumeración, la anticipé. Dos puntos. Así debe ser una buena alimentación. El concepto que engloba la enumeración. ¿Podría ir también un punto y coma? Sí. Tercera norma. Preceden a la reproducción de citas o palabras textuales. O sea, yo voy a citar, pongo dos puntos, comilla mayúscula. Aquí hay un ejemplo. Ya lo dijo Ortega y Gasset, dos puntos, comillas, mayúscula. La claridad es la cortesía del filósofo, cierra comillas, punto. Se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Y los mails también. Estimada profesora, dos puntos. Y después renglón abajo, mayúscula. Muy señor mío, dos puntos. Y ese slash es un renglón abajo. Le agradeceré que. Otra norma, sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. Por ejemplo, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Dos puntos. Aquí está un ejemplo de esos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Bueno, hace algún tiempo eso era inexplicable cuando uno trabajaba con zapatillas. Sigamos. En los textos jurídicos y administrativos se colocan después del verbo que presenta el objetivo fundamental del documento y van todas las letras de ese verbo con mayúscula. Por ejemplo, certifica, todo con mayúscula, dos puntos, renglón, abajo. ¿Qué? ¿Y ese qué? Con mayúscula. Que don José Álvarez García ha seguido con aprovechamiento el curso. Otros verbos de este tipo, ordeno y mando, todo con mayúscula, ordeno y mando, dos puntos y abajo lo que ordeno y mando. Documento, bueno, certifico, hago saber, todos esos verbos que son los principales, enteros con mayúscula, dos puntos, renglón abajo, el objetivo de ese verbo. También sirven para marcar una pausa tras locuciones de carácter introductorio, como a saber, ahora bien, pues bien. También puede ir una coma o un punto y coma si lo que antecede es muy largo. Nunca me ha molestado colaborar, punto seguido. Dicho de otro modo, dos puntos o coma. Me gusta ayudar a los demás. Otro uso, se usa para conectar oraciones relacionadas entre sí. Este es un uso muy similar al del punto y coma. Son varias las relaciones que pueden expresar. Es un uso similar al del punto y coma cuando no hay conector. A ver, puede ser causa-efecto, se ha quedado sin trabajo, dos puntos, efecto, no podrá ir de vacaciones este verano. También podría ir un punto y coma. Segunda relación, consecuencia o resumen de la oración anterior. El arbitraje fue injusto y se cometieron errores, dos puntos o punto y coma. Al final se perdió el partido. Tercera relación, verificación o explicación de la oración anterior. Por ejemplo, la paella es un plato completo, primera oración. Segunda oración, tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y la fibra de sus verduras. La segunda oración está enumerando, está explicando el porqué de la oración anterior. La paella es un plato muy completo, por lo tanto, dos puntos. Y también podría ir un punto y coma en ese caso. También en títulos y epígrafes es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. En los estudios, en los textos argumentativos, en los informes, generalmente va primero un título general, la literatura medieval, dos puntos. Y acá está lo que yo realmente voy a trabajar, un estudio comparativo de sus motivos recurrentes. Entonces se separa el concepto general del aspecto particular que voy a tratar. Espero que les haya quedado súper claro y que puntúen perfecto. Muchos saludos.